Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Me voy a pedir, por favor, si puede abrir su Biblia, se pone de pie, por favor. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 19. Vamos a leer del 19 del 1 al 10, por favor, Shelly. Ya que lo tengan todo, por favor. 19 del 1 al 10. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: hermano, ¿sabías ahí eso? Sí, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano, por favor. Siéntese, respire profundo, descanse y ponga atención, por favor. Gloria a Dios, hermano. Vamos a hablar este mensaje, hermano, respecto a los matrimonios. Mi esposa me decía: ¿cómo que vas a predicar esto? Le digo: antes de que supiera que Armando y Luis se iban a casar este sábado, el Señor ya me había dado esta lectura, y había puesto esto en mi corazón. Entonces, hermano, esta palabra se va a hablar porque creo que a todos nos queda. Creo que todos tenemos que estar alerta, erguidos, como dice su palabra, porque los que vemos aquí somos puros matrimonios. Algunos que otros solteros todavía, ¿da? Entonces es para todo, para toda la familia, amén. Y creo que el Señor ponía en mi corazón, cuando yo meditaba en esta palabra, de que estos temas son uno de los temas, hermano, podemos decir, más importantes que se deberían de hablar en las iglesias. Toda la palabra es importante, pero yo creo que el tema del matrimonio es muy importante que se predique, que se hable, porque nuestros jóvenes el día de hoy, nuestros matrimonios, muchas veces en la ignorancia que tenemos respecto a Dios, y no quiero decir en el poco temor, porque el Señor lo que implica en la palabra de Dios es de que dice que su pueblo se pierde o se perdió porque no tenía conocimiento. Y muchas veces en que tengamos años en el Evangelio, no lo sabemos todo. Escuchamos solamente, como dijo Job: de oído te había oído. Entonces, de oído hemos sido lo que es el matrimonio. Nunca a veces nos hemos preocupado de indagar en realidad qué Dios habla del matrimonio. Creemos una cosa porque así lo dicen, porque así lo escuchamos, quizás de corridita lo hemos leído o lo hemos escuchado. Pero creo que me hacía sentir el Señor que es una de las cosas tan importantes. Dice aquí, hermano, en el capítulo 19 del libro de Mateo, dice ¿qué dice? Perdón, Shelly. Dice, si le puedes leer, por favor, ahí igual del 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. O sea que cuando Jesús dice terminó estas palabras, dice que fue a la área de ¿qué? De Judea, y terminó de decir estas palabras. ¿Y luego qué sigue más? Se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Ok, y luego venían ¿qué? Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ok, dice que Jesús aconteció que él dice terminando estas palabras. ¿Cuáles palabras terminó Jesús, hermano? Terminaba Jesús.
Jesús terminaba de decir esta palabra, lo que él estaba hablando en el capítulo 18. ¿Sí? Entonces el capítulo 18, el capítulo 19 es una continuación del capítulo 18. Por eso dice, entonces Jesús terminando estas palabras, dice que se fue a la región y dice que multitudes le seguían. O sea, puedo pensar yo que a esa misma gente que en el capítulo 18 vemos que él estaba hablando, quizás esa misma gente, esa multitud era lo que le siguieron después de que él se fue o se movió del lugar. Entonces dice que venían a él y él les sanaba, pero habla de que eran multitudes. Entonces, entre esas multitudes, hermanos, dice que vinieron los fariseos. Dice ahí, ¿para qué? Dice, para tentarle. Acuérdese, hermano, que una de las especializadas de los fariseos era de tratar de poner a Jesús el mal, de agarrarlo en curva, como dicen. Porque ahí dice que viniendo, dice los fariseos, le tentaban. ¿Le tentaban diciendo qué, Jenny? Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Fíjese, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, pero estaba Jesús entre la multitud, hermano. ¿Cuál era uno de los puntos principales de los fariseos? Era tratar de agarrar a Jesús en curva, tratar de ponerlo en mal, a ver qué él decía. Acuérdense que diferentes pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando llegaron y le dijeron, ¿es lícito dar impuesto a César? Estaba él entre la gente, estaba entre multitudes quizá. ¿Y qué les dijo él? Dice, ¿de quién es esa moneda? ¿Verdad? ¿Cuál es la cara que tiene esta moneda? Porque ¿cuál era el propósito de los fariseos? Siempre agarrar a Jesús en curva a ver qué él decía, para que a ver si él mismo se contradecía de lo que él hablaba, de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba. Ese era el propósito de ellos, hermano. Entonces ellos le hacen esa pregunta al Señor Jesús. ¿Es lícito y se repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora mire, según la historia, hermano, según la historia, lo que yo encontré, se dice que en Israel había dos rabinos. Uno de esos dos rabinos tenían cada uno de ellos una escuela. Y acuérdense que en aquellos tiempos los rabinos, ellos eran respetados. Uno de esos rabinos se llamaba, creo que Chamay. Sí, la escuela se llamaba la escuela de Chamay. ¿Qué es lo que decía o qué es lo que enseñaba ese rabino en la escuela? Él enseñaba que solamente por causa de fornicación el hombre podía repudiar a la mujer. Esa era una escuela. Pero la segunda escuela, que era un hombre que se llamaba, era otro rabino que se llamaba Gilei. Ese hombre, ese rabino, esa escuela era más liberal. Porque esa escuela lo que enseñaba que los hombres por cualquier cosa podían repudiar a su mujer. Entonces, más que nada, basado a eso, los fariseos le hicieron esa pregunta al Señor Jesucristo a ver qué decía él. Según la historia dice que lo que esa escuela enseñaba, hermano, fue algo tan fatal que por causa de ese hombre, por causa de esa escuela, se divorciaban hombres y mujeres de matrimonio. Porque ¿qué enseñaba? Una de las cosas que este hombre enseñaba era de que si tu mujer se iba a un lugar sin tu permiso, tú ya podías darle carta de divorcio, ya podías repudiarla. Si tu mujer hablaba en la congregación o en la iglesia o en el templo en aquel tiempo, también. Si tu mujer la veían platicando con algún hombre que no era su esposo, también la podían repudiar. Si a su mujer se le quemaban los frijoles, había tantas cosas, hermano, por cual ellos podían, según la historia eso dice, la verdad que da risa, pero había tantas cosas de que ellos mismos pusieron, porque no era lo que la Biblia decía, sino ellos mismos, mire cómo se corrompieron para enseñar al pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel por qué ellos podían repudiar a su mujer. Entonces, basado a eso, ellos le preguntaron al Señor Jesucristo a ver qué decía el Señor Jesucristo. Pero mire, vamos al ¿ya viste el 2, Jenny? Sí, estamos en el 4. No, ¿qué dice el 2? Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Ok, dame el 3, por favor. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok, vamos al 4. Él respondiendo les dijo,
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo, hermano? El Señor no les da la ley de Moisés. Si usted se fija, el Señor no se va a la ley de Moisés. El Señor les dice, ¿no habéis leído el principio? El Señor Jesucristo, hermano, se va al principio de la creación. El Señor Jesucristo no se va a decir lo que decía el Pentateuco. El Señor Jesucristo mucho menos se va a decir lo que decía ese Chamay o Chadai, como se llamara. Sino que el Señor Jesucristo, hermano, Él se va al principio. Dice, ¿no habéis leído que al principio que dice varón y hembra los hizo? Fíjate, ahí el Señor mismo, ahí podemos ver cómo tumba un argumento para los homosexuales, para las lesbianas, ¿sí me entiende? Porque al principio varón dice y hembra los hizo. Ahí podemos ver el diseño de Dios, que es el matrimonio, un hombre y una mujer. Entonces estos hombres, hermano, el punto principal de ellos era poner en vergüenza al Señor Jesucristo, basado a las escuelas que ellos tenían. Pero el Señor Jesucristo, hermano, lo que Él hace, Él se va siempre a la Escritura, Él se va al principio. Y muchas veces, hermano, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el enemigo quizás va a querer o nos ha hecho a nosotros lo mismo. Querernos engañar, querernos poner en curva, a ver qué hacemos nosotros en algunos casos, hermanos, extremos que pueden tener nuestras vidas como matrimonio. Y es por eso que cuando nosotros no tenemos la enseñanza plena, vamos a decir ahora del matrimonio, respecto al matrimonio, cometemos tantos errores como hombres y como mujeres. Pero al principio dice el Señor Jesucristo, dice, ¿no habéis leído que varón y hembra los hizo? ¿Y qué sigue el 5, Chelly? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola. Ahí le está contestando la pregunta. Por eso el hombre dice dejará padre y madre. Si se fija, no dice la mujer, dice el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque la cabeza es el hombre, no es la mujer. Pero ¿cuáles son los errores que cometemos hoy en día, hermano? Muchas veces los errores que cometemos como padres es de que traemos a los hijos ya casados a vivir a nuestra casa. Y muchas veces las cosas por eso no caminan bien. ¿Por qué? Porque estamos nosotros brincando un diseño de Dios. El diseño original que Dios estableció, hermano, fue el matrimonio. Y que el matrimonio iba a ser ¿qué? 1, 2 en 1. No 3 ni 4. Ese fue el diseño que Dios estableció. Y cuando nosotros violamos una ley, algo que es original, entonces nosotros ya estamos adulterando, por decir esa ley. Un ejemplo. Si usted a la leche le echa agua, ¿qué estamos haciendo? La estamos adulterando, ¿eh? Le estamos quitando, por decir así, el diseño original. Entonces, ¿cuál fue el diseño original que Dios estableció? Es el matrimonio. Es el matrimonio. Hermano, yo quiero decirle algo. Aquí no estamos para avergonzar a nadie, porque es la palabra de Dios. Mire, las iglesias hoy en día están llenas o estamos llenos de matrimonios trozados, de matrimonios ya con nuevas mujeres o con nuevos hombres. Así está la iglesia hoy en día. ¿Sí me entiende? Usted no se sienta mal porque no estamos predicando esta palabra para una persona, ni para otra, ni para otra. Estamos predicando esta palabra para nosotros mismos. Mi esposa me decía, ¿por qué vas a hablar eso ahora? Porque fue lo que Dios me dio. ¿Por qué no buscas otro mensaje? Porque si Dios quiere que yo hable esta palabra, le digo, y yo no la hablo por hacerte caso a ti, a mí me va a caer. Porque eso es lo que Dios puso en mi corazón, que yo hablara esta palabra. Y yo sé que Dios no le va a hablar nomás porque mañana se va a casar una pareja. No, Dios nos está hablando a todo. Porque hay mucha ignorancia dentro de las iglesias respecto al matrimonio, hermano. Entonces el diseño de Dios fue de que el hombre solamente iba a dejar, ¿dice qué? A sus padres para unirse a su mujer. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces nosotros hacemos eso. Dejamos a nuestros padres en nuestra casa para unirnos a nuestra mujer. Pero muchas veces también el error que cometemos mucho, abandonamos a nuestros padres. No nos acordamos de ellos. Se nos olvida que nosotros nacimos de un vientre que es de nuestra madre. Y pareciera que nosotros, es cierto, la palabra de Dios dice
que nosotros cuando nos unimos a nuestra mujer somos uno. Pero no nos olvidemos también de nuestros padres. Pero el diseño de Dios era que nosotros como hombres íbamos a dejar la casa para unirnos a nuestra mujer y que seamos una sola carne. Entonces cuando se rompe el diseño, hermano, original, nosotros ya estamos brincando la palabra de Dios. Cuando un matrimonio, hermano, se deshace, cuando un matrimonio se separa, en el hebreo encontramos que quiere decir cortado, quiere decir amputado. Es como cuando si una persona se corta un brazo. Y usted ya sabe por qué. Porque cuando en un matrimonio hay hijos, cuando en un matrimonio ya hay nietos, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermano? Estamos afectando a segundas personas, no nomás nosotros como adultos, sino estamos afectando a segundas personas. Entonces, hermano, alrededor del mundo, estamos hablando de la iglesia, no del mundo. O sea, alrededor del mundo, hablando, hermano, en las iglesias, hemos cometido tantos errores, muchas veces por falta de conocimiento. Y muchas veces nos llega el coraje, la ira, la poca paciencia que muchas veces tenemos. O a veces tenemos el corazón tan endurecido que muchas veces no perdonamos. Y es por eso que ha pasado lo que ha pasado. Pero mire, vamos a dar seguimiento a lo que dice en el 6, Jenny. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso dice el 6. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Si aquí el Señor está diciendo que por tanto que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, dice. Claramente está diciendo aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado en todos estos años, en todos estos tiempos? Desde los tiempos antiguos, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el hombre de alguna manera ha contribuido a ser parte de que un matrimonio o de que una mujer y un hombre se separen? Si la palabra lo que dice es muy claro. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. Mire, vamos al 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, ¿cuál era el principio? El principio era en el Génesis, cuando Dios instituyó al hombre y la mujer, cuando Dios ahí formó el matrimonio. Al principio no fue así. Ahora, mire, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Vamos a ver lo que había ahí. ¿24 qué? 24, del 1 al 5, por favor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá. Está bien, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando, hermano? Dios dice, o el Señor mismo les contesta aquí, que Moisés dice que por la dureza del corazón, Dios les dio en un tiempo, Dios a través de Moisés, porque Moisés no escribió esto porque él se le antojó. Acuérdense que si nosotros vemos todo el éxodo y todo, y Dios habló a Moisés, y Moisés hablaba con Dios. Moisés le decía al Señor, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Porque por poquito me apedrean. Entonces yo me supongo que Moisés llevó esta queja con el Señor y le dijo, ¿qué hacemos? El Señor le tuvo que dar luz verde para que Moisés escribiera esto, hermano. Esto no por Moisés, no por su mente o su corazón, él se puso y lo escribió. Fue el Señor. Pero ¿qué fue? En este tiempo en el tiempo de la ley. Por eso el Señor Jesús se va al principio.
No, el Señor Jesús no se va a este versículo, ni se va al tiempo de Moisés, sino se va al principio. Entonces, ellos podían darle carta de divorcio, hermano, si dice que después de que ellos se casaban, hallaban algo indecente. Primeramente, lo que podemos pensar de que si ese hombre recién casado con su esposa encontraba que no era virgen, tenía él toda la autoridad de darle carta de divorcio. Pero esto no nomás era cuando se casaba. Ellos, como le digo, ellos buscaban un montón de excusas para ellos darle carta de divorcio. Pero aquí lo está especificando este capítulo 24. ¿Cuál era el orden que ellos tenían que seguir? Dice que si hallaban algo indecente, entonces él podía darle carta de divorcio. Entonces ella, con la carta ya de divorcio, podía casarse con otro hombre. Pero dice que si ese hombre segundo se moría o también la repudiaba, el primer hombre, si ya quizás había meditado y había pensado qué fue lo que hice y la quería otra vez tomar para atrás, dice que ya no se podía. Porque era como una perversidad. ¿Por qué? Porque ya se había metido con otro segundo hombre. Entonces el Señor no quería que pasara eso. Entonces ese fue el orden que Dios estableció a través de Moisés. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que enseñaban estos dos hombres, estos dos rabinos? Los más liberales enseñaban que por cualquier cosa las podían menospreciar. Por cualquier cosa le podían dar carta de divorcio. Si se fija, hermano, que cuando nosotros ignoramos algo de la palabra de Dios y empezamos a caminar y empezamos a hacer, poco a poco nos vamos a ir saliendo cada vez más y más y más. Fue lo que le pasó a este pueblo. Entonces estos fariseos, basado a eso, le hicieron más que nada la pregunta al Señor. Pero el Señor, como se la sabía, se la sabe de todas, el Señor se fue al principio. No batalló nada ni discutió nada. Vete al principio, le dijo, porque al principio no fue así, varón y hembra los hizo Dios. Y solamente el hombre dejará, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ya no serán dos, sino serán, ¿qué? Uno solo. Y lo diseñan también como cuando usted pega dos papeles con engrudo o con pegamento, y a ver, despégalo. Si los despega, los va a romper a pedazos. ¿Por qué? Porque son uno. Entonces, el Señor les dijo a ellos la respuesta. Moisés les dio autoridad de que ustedes dieran carta de divorcio por la dureza del corazón. Y es por esa dureza del corazón, hermano, que ha existido en el ser humano, que por eso ha habido tantos matrimonios quebrados, hermano. Más que nada, yo sé que hay excepciones en ciertos matrimonios o en miles de matrimonios. Que hay matrimonios que se han deshecho porque el hombre trata, golpea, o hasta incluso han querido matar a la mujer, o también hacen abandono de hogar. ¿Sí me entiende? Pero en realidad, hermano, hay matrimonios que se han quebrado por la dureza del corazón, porque el hombre o la mujer no quieren perdonar. Y quizás puede ser una infidelidad, pero muchas veces no es ni eso. Es por el carácter, es por otras cosas que Dios no lo aprueba. Pero el diseño de Dios, hermano, original es de que el hombre y la mujer permanecieran para siempre. Que ese matrimonio fuera para siempre hasta que ellos murieran. Y lo que la Biblia nos enseña, que solamente quedarían libres ellos solamente en cuestión de que muriera el hombre o muriera la mujer. Entonces, hermano, ¿yo qué le quiero decir con esto? De que si usted, hermano, o usted, hermana, viene de un segundo matrimonio, hermano, tenemos que entender, y si hay dureza en nuestro corazón, tenemos que hacer todo lo contrario. Sea agradecido o agradecidos con Dios y darle gracias, porque hasta ahorita, como dice su palabra, Dios no nos ha consumido por su misericordia y su bondad. ¿Por qué? Porque hemos brincado nosotros, hermano, algo que Dios estableció. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que el Señor quiere, hermano, en los matrimonios de nuestros hijos, y nosotros como padres ya hemos fallado, que en los matrimonios de nuestros hijos, de nuestras hijas, no pase lo mismo en nosotros. Que ellos tengan la enseñanza de la palabra de Dios para que ellos no cometan los mismos errores. Eso es lo que Dios quiere, que seamos avisados como padre. Como decía el hermano Antonio, un huevo frito ya no se puede desfreír. Lo que ya está hecho, hermano. Solamente nos queda pedir misericordia a Dios. Ahora, otro punto, hermano. Si tú todavía tienes a tu mujer y no te has divorciado, y todavía puedes, tienes que clamar a Dios, tienes que doblar rodilla. ¿Para qué?
para que tú puedas seguir con esa pareja, con esa persona, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Entonces los fariseos, hermano, hicieron esa pregunta basado más que nada, según la historia, a lo que estos hombres enseñaban. La libertad que les daban de que ellos podían repudiar a la mujer por cualquier cosa. ¿Y qué le decían? Ya no te quiero, mujer. Decía el canto, por prieta y cucarachada. Hermano, pero la realidad era otra. Estos hombres, hermanos, dice la historia que muchos de ellos, quizá la mujer era mayor que ellos y ya la despreciaban. Quizá la mujer ya había engordado, ya la despreciaban y agarraban otra. Ellos, hermanos, hubo tanta perversidad en ellos, en el pueblo de Israel. Cometieron tantos errores que nosotros encontramos en la Biblia, que Dios dice en su palabra, dice que Él abomina la separación del matrimonio. Dios no lo acepta. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que entender nosotros, hermano, conforme la Escritura dice, que Dios no acepta que un matrimonio se rompa. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la pareja usted y yo la escogimos, o viceversa. Hermana, tú escogiste al hombre. Dios no, Dios te permitió. ¿Sí me entiende? Dios te permitió. Pero nosotros escogimos a nuestras mujeres. Ahora, como ellas sean, hay que aguantarlas, hay que tratar de enseñarles y hay que tratar, hermano, de tener paz como matrimonio. Hermano, yo no soy un modelo para enseñarle a usted, hermano, del matrimonio, porque no lo soy. Que día a día, hermano, trata de hacer las cosas conforme a lo que yo he aprendido en la palabra. Día a día. Pero en realidad de aquí todos estamos, por decir así, cortados con la misma tijera, porque vamos bregando el día a día cada quien. Quizá yo pueda tener más años que usted de casado en matrimonio. Mi cuñado Mone tiene más años. ¿Sí me entiende? Y ese puede ser un ejemplo de los años que ellos tienen. Pero cómo han bregado solamente ellos saben. Cómo han permanecido, primeramente por la misericordia de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces lo mismo. Entonces usted, hermano, usted, hermana, no puede despreciar a su mujer, o hermana, usted a su esposo. Como dicen por ahí, ya se casó, ya se amoló. El consejo que nos da el apóstol Pablo dice: yo quisiera que los hombres mejor se quedaran como yo, dice. Pero a cada uno de vosotros Dios le dio su propio don, dice. Dice, porque el que se case, dice, tendrá aflicción de la carne. O sea que él sabía que no era fácil. Él sabía que no era fácil. Le pregunto a mi sobrino, le digo: oye, y fulano de tal, porque yo lo conozco ese muchacho, le digo, ¿ya se volvió a casar? Ya, me dice, tío, no, hombre. Él dice que quedó quemado del matrimonio, que ni loco se casa. Dice que así está súper feliz, es un mundano. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como pareja no ponemos los dos de nuestra parte. Uno dice tener la razón y el otro también dice lo mismo. Y es mentira, tenemos responsabilidad los dos, 50 y 50. Pero tenemos que tener el temor de la palabra, hermano, para que nosotros podamos caminar conforme Dios dice en su palabra en cuestión del matrimonio, y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Nadie podemos cantar victoria. Vuelvo y le repito, yo no soy el modelo. El modelo está aquí, es Jesucristo, es su palabra. Solamente lo que tenemos que es hablarla. Pero yo no me puedo poner como modelo. ¿Sí me entiende, hermano? Pero tenemos que entender qué es lo que la Escritura dice. Entonces ellos le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo, que si era lícito repudiar a la mujer. El Señor dice: es por la dureza del corazón que Moisés les otorgó darle carta de divorcio, porque tenían el corazón duro, hermano. Y en estos tiempos no es la excepción, estamos iguales muchas veces. Hay matrimonios cristianos que duran días sin hablarse. Hay matrimonios que no se les puede hablar, no se les puede exhortar, no se les puede decir algo, hermano, a la mujer o al hombre, porque no admitemos ningún consejo. ¿Pero por qué? Porque el corazón está endurecido. Y cuando el corazón está endurecido, somos egoístas, hermano. No entendemos, aunque tengamos el conocimiento de la palabra. Hoy en día la mujer quiere estar arriba del esposo, y ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios dice que varón y hembra los hizo Dios, y que el hombre dejaría su casa y se uniría a su mujer.
Pero a llevarse a su mujer a otro lado y vivir con ella, ese fue el diseño. Porque si la mujer fuera la que gobernara, dijera, la mujer dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es el hombre quien va a él y la dirige y le da una dirección, hermano. No es la mujer. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, hermano, del hombre cristiano, de la mujer cristiana, hemos cometido tantos errores. Hemos cometido abandono de hijos, de padre, de madre, de esposa. Hemos cometido abandono de mismos hermanos, entre nosotros mismos como cristianos y hermanos de carne. Todo el problema está, hermano, en la dureza del corazón. Usted y yo tenemos que examinarnos y cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está endurecido. Me encontré hace 2 semanas un hombre en Wyoming que me compraba a mí una bolsa y le pregunté en ese tiempecito, porque me dijo, no, dice, nomás, yo vivo solo. Le digo, ¿qué, no estás casado? Pues la verdad no, me dice, me acabo de separar con la mujer. Le digo, ¿cuántos matrimonios has tenido? Ya llevo 2, me dice. Le digo, ¿pero por qué? Si ya llevas 2, entonces ¿cuál es el problema? Le digo, ¿por qué ya llevas 2? ¿Cómo está eso? Le digo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa? No, me dice. Dice, yo no me voy a dejar que una mujer me mande, dice. Yo no me voy a dejar que una mujer me gobierne. Me dice, la mujer con que yo me acabo de separar, dice, tenía 2 hijos y los 2 hijos no eran míos, eran de ella. Dice, yo los trataba bien, incluso los extraños, me dijo. Yo así los llevaba a McDonald's, los llevaba aquí, los llevaba allá. Pero ¿sabe qué hacía ella? Dice, nomás quería traer las uñas pintadas, comer afuera y sacarme todo lo que podía. Y después me di cuenta, dice, el hombre ese trabaja en los petróleos. Y como sabían que yo ganaba bien, dice, por ahí alguien la estaba aconsejando, sácale lo que pueda. Pero ¿sabe qué fue lo que me llamó la atención que dijo él? Me quería gobernar, me quería tener como su títere. Yo no voy a dejarme que una mujer me gobierne. Y ese es el punto, hermano, de que aún en la iglesia, dentro de la iglesia, la mujer es bien manipuladora. La mujer quiere mandar al hombre. La mujer es la que quiere gobernar el hombre, hermano. Y yo lo he dicho en varias veces que me ha tocado predicar, que el día que lleguemos delante de Dios, hermana, usted que no es la cabeza y usted aquí es cabeza, yo no sé cómo va a llegar delante de Dios o cómo vamos a llegar delante de Dios como matrimonio. Que ahora el hombre trae las naguas y la mujer trae los pantalones. Que aunque no visiblemente trae el hombre las naguas, pero es así, hermano. Las mujeres son tan manipuladoras, hermano. Y si uno se duerme poquito, olvídese. Y no estoy hablando de un machismo, porque tampoco el machismo no es permitido, hermano. Yo estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Que entendamos que estoy hablando en el buen sentido. Que el hombre tome su lugar y también la mujer. Pero hoy en día la mujer puede tener muchas excusas por cual quiera manipular al hombre. Puede tener muchas excusas. Pero no es permitido por Dios, hermano. Ese no es el diseño de Dios. Usted y yo estamos mal. Y déjeme decirle que así como dice el apóstol Pablo, que así si nosotros diéramos y donáramos tantas cosas, pero así como dice el apóstol Pablo, que si nosotros no tenemos amor, dice que venimos siendo como un címbalo que retiñe. ¿Sí me entiende? Es lo mismo. Usted puede hacer un montón de cosas buenas para Dios, para la iglesia, pero si usted y yo estamos violando con libertad un principio que Dios estableció, estamos con la cabeza para abajo, hermano, no estamos bien. Y podemos hacer muchas cosas dizque bien, pero si estamos violando algo que Dios estableció, no vamos a estar bien delante de Dios. Yo le decía a mi esposa, una de las cosas más principales que yo puedo ver en la Biblia, le digo, que Dios estableció es el matrimonio. Porque a través del matrimonio Dios hizo generaciones. A través del matrimonio nosotros nos podemos reproducir. Para Dios lo más importante, hermano, son las parejas, son las familias, son los niños. Es lo más importante para Dios, son las familias, hermano. Y todo esto que Dios lo puso, ¿por qué lo puso? Para defender el matrimonio, para que los matrimonios no fácilmente se rompieran. Pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Por eso nosotros como padres, hermano, tenemos que tratar de poner en orden lo que su palabra dice. Yo siempre lo he dicho, hermano, ¿cuál padre no quiere ayudar a sus hijos? Pero hay muchas maneras como podemos ayudar a nuestros hijos. Se vale que si mi hijo, mi hija, mi yerno y mi hija están pasando por una racha mal, vénganse a vivir, hijo, unos 2-3 meses en lo que se alivianan. Pero acuérdense que no es para siempre en lo que se alivianan, entonces busquen su casita. ¿Sí me entiende?
Hay muchas maneras como podemos ayudar a nuestros hijos si tenemos, si podemos. Pero el tener a nuestros hijos viviendo en nuestra casa por meses, por años, no es un diseño de Dios. Y créanme que va a haber problemas, hermano, porque no es lo que Dios estableció. Usted puede hacer lo que usted quiera. Yo simplemente le estoy diciendo lo que la palabra dice. ¿Sí me entiende? Gloria a Dios. Vamos al 8, Chely, por favor. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ese dice el 8, vamos al 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Entiende, hermano, lo que la Biblia dice? Lo que se está leyendo. Dice que el que deja a su mujer por causa de fornicación, o sea, se vale dejar a la mujer o viceversa. Si hay una infidelidad, se vale. Pero dice que si esa mujer se casa con otro hombre, ¿qué pasa? Dice, adúltera. Y el hombre, si se casa con la mujer, son adúlteras. O sea que se vale dejar a la mujer o al hombre si hay una infidelidad. Pero quédate como estás. Es lo que yo puedo entender, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos al 10, por favor. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. O sea que estos discípulos, hermanos, mañosos, ellos querían en cierta manera que Jesús les dijera lo mismo que les enseñaban esos rabinos. Dice, pues si esa es la condición, pues ya cuando el Señor les dijo que si dejaban a su mujer o su mujer los dejaba a ellos y se juntaban con otra mujer, eran adúlteros, y ellos sabían que los adúlteros o adúlteras las apedreaban. Creo que en Levítico 25 está eso. Entonces dice, no, pues si es así no conviene casarse. Como diciendo, mejor me quedo solo y yo me meto con quien yo quiera y a lo mejor va a ser más fácil. ¿Sí me entiende? O sea, ellos querían en cierta manera que Jesús les siguiera la corriente en la enseñanza que ellos ya tenían errada. Porque ellos ya no se acordaban de aquí de Deuteronomio 24 a lo mejor. Estaban tan corrompidos, hermano, que ellos estaban siguiendo ya esa corriente que les enseñaban esos rabinos. Y en su corazón, dentro de su corazón, ellos querían seguir igual. Pero ¿qué es lo que pasa con el Señor Jesucristo? Vuélveme a leer el 9, Chely. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Fíjese lo que dice ahí. Pero yo les digo, ya no es Moisés. Yo les digo que cualquiera que se case, ¿cómo dice? Que repudie a su mujer. Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otro, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que ahí ya no estábamos nosotros en la ley de Moisés. Él dice, pero yo les digo, ya como diciendo, olvídense de Moisés, o olvídense de esos rabinos. Aquí no tiene nada que ver. Yo les digo, ¿quién era Jesús? Era Dios, era la autoridad suprema. El que estaba dando la orden ahí era mismo Dios diciendo, pero yo les digo, como diciendo, olvídense de lo demás. ¿Leíste el 10? Sí. A ver. Le dijeron sus discípulos. Oh, no conviene casarse. Entonces no conviene casarse, le dijeron. Como diciendo, mejor nos quedamos así. ¿Qué dice el 11? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que se les es dado. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí, hermano? Cuando dice que no todos son capaces de recibir, ¿qué? ¿El matrimonio? ¿Está hablando del matrimonio? Dice, no todos son capaces de recibir esto, porque ellos les están diciendo, entonces si es así no conviene casarse. Y la contestación del Señor dice, no todos son capaces de recibir ¿esto qué? Este consejo.
esta enseñanza? ¿O de recibir un matrimonio? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? No todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de estar con una mujer de por vida. No todos los hombres son capaces. Hubo un hombre que a mí me dijo hace muchos años, me dijo, yo no soy hombre de una sola mujer. Él no tenía mujer, pero supuestamente era enamorado. Era más enamorado que Pancho Villa, hermano, pero él se volaba solo. Y una vez él dijo, yo no soy hombre de una sola mujer. Entonces estos hombres, más o menos como yo, no, pues entonces yo no me caso. ¿Sí sabe usted, hermano, que aquí hay hombres, más que nada, hombre, yo he escuchado, he conocido alguno que otro que dice que no le gusta casarse, incluso también mujeres, dice, yo voy a tener un hijo, dice, de alguien por ahí, pero yo nunca me voy a casar. Hay hombres y mujeres así, que no quieren tomar esa responsabilidad, porque quieren sentirse libres, quieren hacer lo que ellos sean, no quieren meterse en el yugo del matrimonio. Y muchas de ellas dicen, o muchos de ellos dicen, porque hemos visto el matrimonio de fulano, de mangano, de mi padre o de mi madre, ¿sí me entienden? Y he visto cómo se tratan y qué es lo que hacen. Y esa gente muchas veces por el mal testimonio no quieren casarse. Entonces el Señor les dice aquí, no todos pueden recibir esto, sino aquellos de qué, de cuál se les ha dado, que son capaces de recibirlo. Vamos al 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hay 3 grupos de eunucos. Uno es el que viene del vientre de su madre. Otro es el grupo que lo hacían los propios reyes, que los hacían eunucos, o los hombres. Y el otro es el que se hacía solo. ¿Por causa de qué dice? Del reino de los cielos. O sea que un hombre o una mujer puede hacerse eunuco por temor a Dios. Una vez, por decirlo así, que el hombre se queda solo, la mujer se queda sola, si ella o él quiere. Por temor a la palabra, por respeto a Dios, porque tiene el conocimiento. Es lo que yo puedo entender ahí. Pero dice que no es para qué, para todo, ¿cómo dice? Hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el que sea capaz, si tú eres capaz, hermano, que estás soltero o te estás divorciando, de vivir solo, o sea, recíbelo si eres capaz. Quizá no vas a ser capaz por ti mismo, o por, sí me entiendo, la mujer por ella misma, pero si eres capaz de pedirle a Dios la ayuda para quedarte ya sin mujer o mujer sin hombre, entonces pídeselo a Dios. Y si no, pues cásate. El apóstol Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sabe que Primera de Corintios capítulo 7, casi todo ese versículo del capítulo 7 le habla más específicamente acerca del matrimonio? Porque el apóstol Pablo ahí especifica más en orden lo que es el matrimonio, lo que es la mujer o el hombre, la mujer que está casada con un hombre que no conoce a Dios o viceversa. Pablo especifica ahí la doncella y el hombre que está solo. Pablo va hablando orden por orden y ahí está bien clara la palabra ahí. Pero hermano, solamente en el Evangelio de Juan no encontré esto. En el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, podemos encontrar esta misma escritura de lo que los fariseos le preguntan. Y la respuesta del Señor es la misma. En Romanos capítulo 7 usted encuentra esta misma pregunta. Y la pregunta del Señor Jesucristo es la misma. Dice que el que se separa de su mujer o viceversa, y si se casa, cometen adulterio. Es lo mismo. Busqué más escrituras. Si usted tiene por ahí que vea que cabe en este mensaje, es bueno saberlo. Yo creo que todo cristiano, mayormente los padres, tenemos que tener bien en claro la enseñanza del matrimonio para poder enseñar y instruir nuestros hijos. Como le decía al principio, los errores que hemos cometido ya, hermano, por ignorancia, por lo que usted quiera, ya están hechos. Ya están cometidos, solamente hay que pedir misericordia. Y usted y yo, conforme a la Escritura,
tenemos que preocuparnos por leer todos estos versículos, pedirle a Dios la revelación y nosotros individualmente como matrimonio o como hombre y mujer llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo no se lo voy a recalcar. La palabra aquí está y usted la puede leer. Yo tengo muchos versículos para decirle quizá a la conclusión que yo llegué. Pero usted es un entendido, es una entendida y usted mismo puede escudriñar las escrituras y ver qué en realidad, qué es lo que está diciendo el Señor, hermano. Mire, ya para terminar, vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2. Gloria a Dios. Del 14 al 15. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Ese fue el propósito. Sí. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea que ahí dice que violaron el pacto. ¿Con quién dice? Con la mujer de su juventud. Si usted se fija, hermano, cuando habla del divorcio, más que nada se habla del hombre primeramente. Porque violaron el pacto, el hombre tiene mala responsabilidad, por decirlo así. Violaron el pacto. ¿Y cuál es ese pacto, hermano? ¿Era el pacto de qué? Del matrimonio. Acuérdese, hermano, hermana, que cuando una doncella se casa, un hombre, hay un pacto. Según la tradición, cuando se casaban o se casan allá en Israel, dice que cuando ya hay la fiesta, la ceremonia y todo, la pareja se mete a su intimidad y ellos tienen que salir con la mantilla, donde consta que la mujer era virgen. Entonces, cuando un matrimonio se une, hermano, en una sola carne, de ese pacto de sangre está hablando el Señor en el matrimonio. Ese es el pacto. Dice, porque violaron el pacto de la mujer de tu juventud. Por eso, hermano, vuelvo y le repito, hermana, usted tiene que estar agradecida. Usted tiene que estar agradecido, hermano, si se juntó. Porque muchas veces hay mujeres que se unen con hombres, que esos hombres ya todavía no han tenido pareja. Quizás por ahí han andado pecando, pero no tienen hijos. Y muchas veces se unen parejas que los dos ya han tenido un matrimonio. Pero creo yo que los dos tienen que estar agradecidos con Dios. Y entre ellos mismos echarle ganas y agarrarse de la mano del Señor, hermano, y no cometer los mismos errores que quizás antes cometimos. Tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros nos unimos como esposo y esposa, hay un pacto delante de Dios. Y ese de ese pacto de sangre de la mujer de nuestra juventud, hermano. Y como vuelvo y le repito, muchos están separados o muchas están separados por otras cosas, hermano, que ya no podían soportar. El Señor lo sabe. Por eso la Escritura dice que a los adúlteros Dios los va a juzgar. Usted puede decir, todos somos adúlteros, y sí, en cierta manera. Porque el Señor Jesucristo dijo, creo que es en Mateo capítulo 5, dice que el que mirara a una mujer para codiciarla, que ya era ¿qué? Pero dice para codiciarla en su corazón. Es muy diferente cuando acuérdense que nosotros somos el templo. Y cuando nosotros pecamos físicamente, pecamos con nuestro propio templo. Y el que mira a una mujer, dice, para codiciarla en su corazón, ya es adúltero, Entonces, hermano, yo lo quiero dejar con esta enseñanza. Y ojalá que nosotros, hermano, hayamos entendido el propósito de esta predicación. Número uno, hermano, que nos preocupemos por esto del matrimonio, que es algo tan importante, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos y nuestros nietos, y que tratemos de permanecer como pareja. Y el que está desarreglado, si tiene la oportunidad, que se arregle. Pero es muy importante esta enseñanza bíblica, o la palabra de Dios, y que nosotros si queremos o queremos convencer a alguien con la ayuda de Dios, mayormente sea con la palabra y no con nuestro intelecto. Porque es la palabra la que nos va a hacer entender a nosotros
lo que es la palabra que nos va a poder entrar en razón.